Gracias por venir, Milei. Un placer, Francisco, estar acá. Gracias, Mariano. Gracias a vos. Y sé que estabas escribiendo, que es algo que le pasa a los periodistas gráficos, ¿viste? Están cerrando y bueno. Traemos lo último y me noticio de tu cumpleaños, que lo celebro entonces. Te separan solo 30 años de Hugo Moyano, entonces. Así que es, hoy también está festejando. Cumple también hoy, por eso es también relevante, supongo que lo habrán saludado. Javier, ¿por qué viniste con paraguas? Porque empezó a haber viento y, digamos, y dije, bueno, si se llega a venir el agua, la verdad es que, digamos, después el traje queda para tintorería y es como que es muy barato el seguro de cargar con el paraguas. Porque ¿cuál es el costo? El costo es cargarlo. No es una metáfora. No, también hay una metáfora. O sea, está claro que, a ver, siempre, digamos, el chiste con los economistas es que Dios creó a los economistas para que los que hacen el servicio meteorológico no se sientan mal con los errores de pronóstico. Claro, entonces, digamos, o sea, también, digamos, contribuye a generar humor y que los economistas tenemos humor también. Bueno, vos seguro, ¿vos esperabas esta baja de tasas de 75 puntos básicos o no? A ver, yo lo que puedo decir es, si yo miro la lógica bajo el esquema que trabaja el Banco Central, a ver, previo a lo que fue la conferencia del 28 de diciembre, las expectativas eran de 15% la inflación y la meta estaba en 10. Corrieron la meta a 15 y las expectativas saltaron a 20. Con lo cual, en rigor... Pero pará, porque la gente del Central dice, esa es la expectativa de inflación de la encuesta de los bancos, del REM. Nosotros tenemos otra expectativa y tenemos las herramientas para cumplir esa meta. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Bajo la lógica que opera este modelo con el que trabaja el Banco Central, debería haberla subido la tasa. Ahora bien, la realidad es que después de lo que fue el 28 de diciembre, que implicó un avasallamiento del Banco Central, implicó dinamitar la reputación que había ganado Sturzenegger, haciéndolo un banquero central no creíble, con lo cual es un tema muy grave. ¿Qué es lo que pasa? El mercado reaccionó y potenció la caída de la demanda de dinero. Y cuando cae la demanda de dinero, se produce la pérdida del poder adquisitivo del dinero. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los precios de la economía suben. Y el dólar, como es un activo financiero, sube más rápido. Y eso tiene consecuencias reales negativas porque aumenta el costo de los alimentos, aumenta la pobreza, aumenta la indigencia. Y al ver cómo esa dinámica se estaba espiralizando, yo creo que lo de hoy es muy positivo desde que vos ves que el Banco Central puede luchar. ¿Por qué? Porque ¿qué esperaba, digamos, qué es lo que apuntaba Jefatura de Gabinete? Que la baje 500 puntos básicos. Claro. El mercado moderó... Eso es lo que pedían, más o menos. Claro, por eso corrió la meta 500 O sea, fue una puntos. decisión salomónica de Sturzenegger bajarla un poquito como para decir... Está piola el argumento, o sea, Sí, yo te voy en dijo, esa línea del pero no argumento. tanto. Porque ¿Salomónica o un fíjate- pataleo? Mariano, ¿cómo lo viste vos? No, a mí me parecía que estaba muy tironeada la interna del gobierno y esto termina de poner en la superficie cuál es el problema entre halcones y palomas, el problema entre técnicos y políticos que está atravesando toda la gestión y que conforme no termina el gobierno de derrotar la inflación, conforme no termina tampoco de atraer los capitales externos y los inversores que habían prometido tanto en la campaña, me parece que es una pelea que subsiste y se agrava con el tiempo, en la medida que no hay tampoco resultados en la gestión económica, que era lo que se esperaba, y mientras tanto me parece que vemos el gobierno manoteando otras áreas como el caso Balcedo, etcétera, etcétera, para tenernos un poco entretenidos con eso. Ahora vamos a hablar de eso, A mí me pero... parece que el punto, yo digamos, quiero desarrollar el punto que marcó Guada. ¿Por qué? Porque así como el Ejecutivo, Jefatura de Gabinete, quería ir por 500 puntos básicos, el mercado esperaba 200. Y Sturzenegger solo le dio 75. Y me parece que una de las cosas que pasó es que, es cierto, Jefatura de Gabinete avanzó sobre el central, pero el mercado contestó con tanta fuerza que me parece que fue el que domesticó, digamos, al irracional Marcos Peña en lo que ¿Al irracional pretende- Marcos Peña? Claro, obvio, sí, digamos, o sea... sí, no es- parece irracional. la verdad es que lo único que tendría que hacer es dedicarse a ganar elecciones y nada más. Porque cada vez que opina de economía dice cosas disparatadas. Pero igual no creo que, Javier, no creo que Marcos Peña haya tomado esa decisión. La sensación que a vos te quedaba después de la reunión del 28 es que él, digamos, no solo era el ministro de Economía, lo cual es gravísimo porque es un ignorante en economía, sino que además el Banco Central iba a quedar bajo su tutela. Y eso, digamos, no era una buena O sea, es una noticia. pésima señal para los mercados mostrar un banco central debilitado. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando un banco central pierde reputación,
sus anuncios dejan de ser creíbles. Y cuando un banco central tiene menos reputación, la inflación de largo plazo es más alta. Por eso, digamos, toda la gente salió de los pesos para ir a buscar a los dólares. Pero vos estás hablando como si hubiera habido una corrida y no la hubo. Pero sí la hubo. Digamos, es una corrección. Por el gobierno, porque el gobierno podría haber salido a frenarla tranquilamente. Exacto, pero vos fíjate, pero esto es muy importante por las consecuencias que tienen las devaluaciones, ¿no? Si vos, no sé, tenés un esquema monetario, no sé, de control de agregados monetarios, entonces vos devaluás, ¿sí? Entonces, si la demanda es muy inelástica de los bienes ligados al sector transable, vas a gastar más a eso, vas a gastar menos en los otros bienes, entonces, digamos, van a bajar de precio, entonces la inflación no pasa nada. Eso pasaba con la convertibilidad, por ejemplo. Ahora, fíjate esta situación. Vos ahora, lo que determina si la devaluación se pasa a precio o no, es cómo varía la demanda de dinero. Entonces, si vos, en realidad, esto se da por una cambio de las condiciones externas y salta el tipo de cambio, no pasa nada, no tenés efecto inflacionario. Ahora, si esto ocurre porque cayó la demanda de dinero, lo que va a pasar es que todos los precios de la economía suben. Y como el dólar es un activo financiero, ajusta mucho más rápido. Digamos que la demanda de dinero es desprenderse de los pesos. Digamos, claro, ¿no? pero cuando baja la demanda de un bien, ¿qué pasa? El precio baja. Bueno, esto quiere decir que el poder adquisitivo del dinero cae. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los precios de la economía expresados en pesos suben. Y eso pasa lo mismo con el dólar. Pero lo importante es que también hay velocidades de ajuste. Los activos financieros ajustan rápido. Entonces, eso que después en la literatura se conoce como overshooting, sobrereacción. Y a mí me parece que esa respuesta del mercado primero lo puso en caja Marcos Peña, como diciendo, no te pasé de listo porque vas a hacer explotar todo. ¿Sí? Porque si vos avanzás de esa manera sobre el Banco Central, no van a renovar las LEVAX y no la van a usar para hacer transacciones, la van a usar para comprar dólares y ahí vas a tener un problema grande. Y voy a decir algo que todavía es mucho más delicado en el momento que se hizo. En rigor, la demanda de dinero en la economía aumenta fuertemente en dos periodos, que es en junio, julio y diciembre-enero, que tiene que ver con el pago del medio aguinaldo. Sí. Claro, por ejemplo, cuando vos tenías la convertibilidad, una de las cosas que pasaba es que, ¿qué hacían las empresas? Se deshacían de los dólares para tener pesos para pagar los salarios y el aguinaldo. De hecho, era tan complicado ese efecto que Cavallo lo desdobló para que no fuera tan violento. Entonces, vos en diciembre tenés aumento en la demanda de dinero, con lo cual tendrías que ver desaceleración de la inflación y tendrías que ver caída del tipo de cambio. Y estaba pasando lo opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que no te resiste más la demanda de dinero. Y en el medio... Eso era antes del anuncio de las metas. Exactamente, antes del anuncio de las metas, porque la continua agresión de Quintana sobre Sturzenegger hacía que el mercado se pusiera nervioso y en un contexto donde tenía que subir la demanda de dinero empezó a caer. Ahora, ¿Y a eso le sumás lo del 28? Mariano, vos hablás con empresarios igual que yo. No lo veían así. Veían que había realmente una especie de asfixia, ¿no?, por la tasa y que necesitaban soltarla un poquito, ¿o no? Mira, yo tengo la impresión que los empresarios dicen una cosa... Que son los que tienen que invertir, digamos, ¿no? No es una opinión irrelevante en esta... Yo por lo menos, vos en eso tenés mucha más experiencia. En mi epidérmico contacto a veces con los empresarios, yo lo que sí noto es que dicen una cosa abiertamente, como habitualmente sucede, y confiesan otra cuando están hablando en reserva. Cuando están hablando en reserva, cuando están en ámbitos más privados, lo que dicen es... Básicamente están atentos al tipo de cambio y están horrorizados porque dicen nosotros seguimos perdiendo y necesitamos un tipo de cambio no ya de 20, de 22, de 25, de 28 pesos. Entonces me parece que hay una desconexión y una honestidad brutal en términos de decisiones de inversión respecto de lo que le dicen al gobierno cuando están abiertamente, respecto de lo que nos dicen a nosotros cuando está con un micrófono encendido. Y me parece que esa desconexión también está complicando las decisiones de inversión, que son en definitiva el salvataje fuera del endeudamiento que está buscando el gobierno para tener un marco de previsibilidad, un horizonte un poco más desahogado y un tránsito mucho más tranquilo en la economía. Me parece que estamos un poco lejos de ese contexto. Recién estábamos viendo la evolución del dólar, una placa que preparó la producción. ¿No aprovechó el gobierno un poco el nerviosismo del mercado para buscar un nuevo piso del dólar a 19? Bueno, pero eso es una locura. Es una locura por dos cosas. Primero, porque tenías la demanda de dinero cayendo.
en un momento donde tiene que estar subiendo. Y la forma en que lo hicieron hace que si vos tenés una devaluación, el traspaso a precios es inmediato, porque se está dando en un contexto de caída de la demanda de dinero. El problema de Argentina no es que tiene el tipo de cambio atrasado, el problema que tiene Argentina es que tiene los impuestos adelantados. ¿Sí? Digamos, tenemos 15 puntos más de presión fiscal, por ejemplo, que Chile. Sí, entonces vamos a estar 75 años para alcanzarlos. Es una locura. Pero a mí me pareció muy interesante lo que dijiste, Francisco, cuando hablaste de Macri, con el tema de las inversiones y el tema del déficit fiscal. Sí. Eso, por ejemplo, es una excelente señal. ¿Por qué? Porque todas las grandes crisis en Argentina, la del Rodrigazo, en el 75 estalló con 14 puntos el PBI. La de la tablita cambiaria del 82, que es un programa muy parecido a este, con un gobierno que tenía más poder que este claramente, estalló con 11. Cuando está bajo la inversión, hay claro, alarma. Fíjate esto. Vos tenés un déficit fiscal, el 89 estalló con 8, la convertibilidad con 7. Si vos sos un empresario, sabiendo que va a haber un fuerte cambio de precios relativos por el desmadre fiscal, vos no invertís. Entonces, ese es uno de los elementos muy importantes. Y el otro elemento muy importante que va ligado a eso es el tema de la tasa de interés. Considerar que la tasa de interés se determina en el mercado monetario es una burrada. Es como que yo te dijera, bueno, en el mercado de vasos se va a determinar el precio de los iPad. Y vos decís, pero ¿cómo es eso? Es decir, no tiene sentido, no tiene gollete. Bueno, es lo mismo. Es decir, la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal y existe previo aún antes de que existiera el dinero. Es decir, digamos, la gente almacenaba las cosas, pasaba el consumo del presente al futuro. Claro, vos estás en contra de la existencia del Banco Central. Sí, también. yo estoy en contra de la existencia del Banco Central. Pero, a ver, y además todos los desastres en la historia financiera del mundo los causaron los bancos centrales. O sea, con lo cual la historia está de mi lado. Pero al margen de eso, y la historia argentina también está de mi lado. ¿Sí? Porque la inflación... A ver, el Banco Central se creó en 1935. Antes no teníamos Banco Central. La inflación en Argentina tenía caja de conversión y era de 3%. Cuando se creó el Banco Central, se creó mixto, mitad público, mitad privado. Y eso duró hasta 1945. En ese periodo, la inflación saltó a 6. Después vino el Banco Central Nacional y Popular, que duró ¿hasta cuándo? Hasta la hiper de Menem. O sea, pasó la de Alfonsín, siguió con la de Menem, y ahí vino la convertibilidad. En esos años, la inflación promedio en Argentina fue 225%. Vino la convertibilidad, bajó a 9%. Y después, digamos, volvimos a tener Banco Central Nacional y Popular. Los primeros 4 años de Kirchner tuvimos 10% de inflación promedio, el primer gobierno de Cristina 20% y en el segundo 30%. Digo, la verdad que la locura no es no tener el Banco Central, la locura es tenerlo, porque es una máquina de estafar. Yo te voy a agregar algo que puede alarmarte en ese panorama. ¿Qué paritaria, Mariano, están pidiendo o van a pedir los gremios? Que es un sector que vos cubrís. Bueno, es un problema. Ya de por sí, la palabra paritaria hoy es un problema desde la óptica del gobierno, porque ellos están planteando un tope del 15% sin adicional alguno. Y esto implica... El gobierno plantea eso. El gobierno. Y esto implica, sin adicional alguno, sin cláusula gatillo, sin montos no remunerativos, sin acuerdos puentes, es decir... Nada que pueda involucrar algún adicional dentro de ese 15% que va a ser para todo el año. Cuando solamente producto del arrastre de los últimos meses de 2017 y producto del tarifazo que hubo en los servicios públicos y en los transportes, ya se está hablando de una inflación que de ninguna manera va a estar por debajo del 20% en 2018 y algunos ya la están haciendo trepar al 23-25%. Es decir, ya de por sí, solamente en los postulados, entre lo que dice el gobierno y lo que van a plantear los sindicalistas, que te adelanto, hay una Pancho, brecha enorme. Ni siquiera lo están enunciando, ni siquiera están diciendo nosotros queremos tanto, porque todavía están discutiendo las cláusulas gatillo que empiezan a dispararse ahora de las paritarias de 2017. Es decir, no es que está cerrada la negociación 2017 y solamente vamos a mirar 2018. Estamos en un escenario donde... El grueso, o por lo menos las negociaciones que cerraron en el primer cuatrimestre del año pasado, están ahora reabriéndose. La asociación bancaria, el gremio de comercio, la construcción, etcétera, etcétera. Sindicatos que incluso, sacando asociación bancaria, siendo afines al gobierno y profundamente consustanciados con la política de Mauricio Macri, como Armando Cavalieri en comercio, Gerardo Martínez en la construcción, incluso en esos sectores están diciendo... Tenemos que activar una cláusula gatillo porque si vamos a enfrentar una nueva negociación salarial entre enero, marzo, abril, mayo de este año, necesitamos hacerlo con un recupero del poder adquisitivo perdido
en lo que nos habían prometido, eso dicen los sindicalistas, en lo que nos habían prometido iba a ser un tope de inflación de en torno del 20 al 24%. Todo eso se fue para arriba. Ya salió ATE del INDEC hoy a decir que una familia tipo necesita mínimo 25.000 pesos, ¿no? Con una canasta familiar, como para vivir. Marcelo. Sí, los escuchaba a todos y atento a lo que comentaba Mariano, quería volver a una palabra que solamente una vez usted, Milei, mencionó en su primera intervención, que es el tema de expectativas. Y yo siempre tengo la impresión de que el tema de las expectativas determina con mucha fuerza la continuidad o el cambio en las políticas económicas en Argentina. Mira, en Argentina, digamos, las expectativas juegan un rol muy importante por su impacto en la demanda de dinero. Y en el esquema que utiliza Sturzenegger para estabilizar la economía es clave. O sea, vos tenés tres formas de estabilizar la economía. Una es usar el ancla cambiaria, ¿sí? Cuando vos fijás el tipo de cambio. Cuando vos fijás el tipo de cambio, automáticamente vos vas a tener un nivel de precios internacional, vas a tener un tipo de cambio y cualquier divergencia que se ocurra, digamos, esa se achicará o agrandará la cantidad de dinero y enseguida converge al equilibrio. O sea, muy rápido, es un mecanismo de estabilización muy rápido. El otro es el mecanismo de agregados monetarios, ¿sí? Que tiene la ventaja que si vos recibís un shock externo, vos podés seguir con tus reglas monetarias y sufre menos el nivel de actividad, pero tardás 18 meses en estabilizar. El problema del mecanismo que utiliza Sturzenegger es clave el rol de las expectativas. Entonces, porque el dinero es endógeno, es decir, como fija la tasa de interés, es el público el que determina cuánta dinero tiene que haber en la economía. ¿Y cuál es el problema con eso? Que si todos los agentes se coordinan en expectativas más altas de inflación, implica... Lo que señalaba él a propósito del tema de las paritarias. Claro, implica que el nivel de precios va a ser más alto. Si vos tenés que hacer una transacción con 10 pesos y pasás a 20, digamos, van a necesitar 20 pesos. ¿Qué pasa? Bajo este esquema, el Banco Central termina emitiendo y convalida. Entonces, por eso es tan importante las expectativas. Y lo que debería hacer el gobierno es dejar que fluya la cláusula gatillo. ¿Por qué? Porque si está en el 15 y logra la meta, no hay ningún tipo de problema. Primera coincidencia de Milei con la CGT. No, esto es histórico. Pero no, a ver, digamos, o sea, a mí me parece que no debería ser el objetivo de la política económica dañar a nadie. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Es más, en el mundo ideal vos podrías renegociar permanentemente ante los nuevos precios. Ok, digamos, eso es muy engorroso, es muy costoso, es muy lento. Entonces, bueno, vos podés agarrar, pactar una inflación del 15, para que el Banco Central no tenga problemas para coordinar expectativas. Y si después, por alguna cuestión, hay un desvío, la cláusula gatillo lo cubre y no hay una pérdida de salarios reales. Ese es el punto. Por eso lo que te da la cláusula gatillo es simularte la flexibilidad que tendrías en un mercado libre. Entonces, por eso es valioso. Hay un inconveniente adicional en esa cláusula gatillo, que no todos los gremios le creen a este INDEC. Ni siquiera, digamos, no le creían al INDEC anterior. A este tampoco. Tampoco parecen creerle de todo. Por eso vos ves que todavía subsisten al menos dos números de la CGT, uno encarado por la propia Central Obrera institucionalmente hablando y otro por la Universidad Asociada Víctor Santamaría, que también brinda sus propios números de inflación. ¿Por qué no le creen? ¿Por qué no le creen? No le creen porque entienden ¿Pero por una cuestión ideológica? Por decir, yo no le creo a este gobierno y este gobierno tiene este INDEC y por carácter transitivo tampoto le creo al INDEC? Me parece que hay una cuestión más simple, que es preferimos contar con nuestros números que involucran también la canasta de salario, la canasta de bienes y consumos de los trabajadores y no necesariamente aquella que de bienes y servicios que involucra el INDEC, que es mucho más general, mucho más amplia. Digamos, hay determinados parámetros, por supuesto, vamos a decirlo, los sindicatos no miden por sí mismos, sino que en realidad acuden a muchos números del sector privado. Lo que pasa es que no los exponen, sino que se hacen cargo ellos de esas mediciones, pero son números disociados en general. No por mucho, por entre 1 a 3 puntos a lo sumo en el conteo final del año, pero aún así siguen siendo los números propios los que esgrimen desde los sindicatos para decir nosotros vamos a negociar sobre este parámetro, y algunos sindicatos, la Federación de Aceiteros, algunos gremios que están un poco disociados de la parte más burocratizada del sindicalismo, dicen directamente, nosotros ni siquiera queremos hablar de porcentaje, nosotros vamos a hablar de canastas, de valor de canastas, y vamos a ajustar los salarios en función de la evolución de estas canastas, lo cual
complejiza incluso más el escenario porque genera no un cauce del gobierno y un cauce del sindicalismo en general, sino un cauce del gobierno y múltiples cauces dentro del sindicalismo que busca cada uno cubrirse para el año inflacionario que tenemos por delante. Javier, cortito, que quiero que vean un informe. A ver, yo lo que quiero decir es, primero, que el INDEC está haciendo un buen trabajo. Y segundo, voy a contarles una anécdota muy importante de Greenspan, ¿no? Greenspan era jefe de asesores en un momento de Nixon. Entonces, había que negociar la reforma del sistema previsional. Entonces estaba el presidente, digamos, el líder de la bancada de diputados y de senadores republicanos y los pares de los demócratas. Y la primera frase de Greenspan fue: tenés derecho a pensar lo que quieras, pero no tenés derecho a tener tus propios datos. Porque cuando cada uno hace los datos, le pone lo que quiere. Exacto, A ver, voy a dar sí. un ejemplo de una payasada, que es la canasta del jubilado que arma este hombre de Semino, que es una pavada El de... defensor Claro, de la el defensor de la tercera edad. Una familia tipo en Buenos Aires, sí, necesita 13.500 pesos para estar por encima de la línea de pobreza, ¿sí? Yo quiero saber cómo hace para que a un solo jubilado le dé 17.000. No hay forma, no le dan los números de ninguna manera. Entonces, vos no podés armar las canastas ad hoc y en función, digamos, porque también, ¿sabés qué puedo hacer? Yo puedo armar mi propia canasta. Sí, pero y tampoco mi se propia puede... canasta incluye mantener un Ferrari, supongamos. Pero digo, tampoco bueno. se puede dejar librado a la canasta general las necesidades específicas que tiene un jubilado, que están mucho más asociadas a la cobertura médica que tienen que afrontar mira, yo te hago un punto. todos los días. La Ahí pobreza hay una en cantidad Argentina, de valores que está bien, son multiplicados. Pero mira esto, ¿sabes que la pobreza en Argentina es 28,9%? Los chicos de 0 a 14 años, la pobreza es 45%. ¿Y sabes cuánto es la pobreza en los mayores de 65 años? No lo- 6. Es decir, entonces, ojo con lo que estamos haciendo con esas canastas, porque si yo voy al límite, todos tenemos una canasta especial. Bueno, pero que la pobreza sea menor no implica que haya que dejarlos librados a que esa pobreza se incremente potencialmente privándolos de ingresos potenciales. Porque es lo que pasó con el cambio en la reformulación de la movilidad. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es, tengamos cuidado, digamos, con esas estimaciones no profesionales, berretas, que lo único que hacen es contaminar malamente el problema del diagnóstico y los problemas que tenemos. Porque en realidad, el problema, yo te lo voy a decir así de crudo, en Argentina, el jubilado que vive solo tiene 40% de la población que gana menos de la mínima. Y si vive en familia, el 70%. El problema es que no son las jubilaciones bajas en la Argentina. El problema es que Argentina es un país empobrecido, que esa es la gran diferencia. En el gobierno del libre mercado, ¿cómo le van a dirigir No, a este un gobierno libre empresario? mercado no. Este gobierno libre mercado no, por favor. No, por favor. Digamos, Bueno, volvió a tener... se jactan de eso. No se jactan eso, se jactan de ser socialistas. A ver, escúchame, volvieron a tener precios cuidados. Es decir, yo soy liberal, en serio. Es decir, metete con mi vieja, pero no con los precios, porque los precios son sagrados. Es un mecanismo de transmisión de señal. ¿Qué tiene que venir un burócrata a meter los garfios ahí? ¿Qué se los cortos? Entonces vos estás a favor de que lo dejen a Angelici presentarse. Claro. Mira, digo, en realidad yo lo que quiero es que sacarme al gobierno del Estado de encima. Es decir, vos sabés que Argentina no solo que tiene 96 impuestos, lo cual es un disparate, y ahora crearon uno nuevo, ¿sí? Pero sino que además tiene 69.000 regulaciones. Vos, por ejemplo, te lo hago con yo tengo un amigo que tiene un frigorífico, ¿no? Entonces, vos, por ejemplo, para pasar una bondiola de la Alemania capitalista a la Alemania comunista, cuando todavía estaba el muro, ¿sí? Vos tenías que pasar 4 permisos. Él, para pasar la General Paz, que tiene que hacer 7 cuadras, ¿sabes cuántos permisos tiene que pasar? 22. Para cruzar la General Paz. Claro. Es decir, esos son todos kiosquitos, eso es costo argentino. O sea, es un desastre, una maraña de regulación y eso es lo que hunde al país. ¿Y estás de acuerdo? Vos en diciembre le permitieron a Angelici no pagar ganancias. ¿Estás de acuerdo con esa medida? A ver, el punto es, yo, digamos, como liberal, lo que promuevo es el trato igualitario frente a la ley. Que somos todos iguales frente a la ley. Pero digo, acá la verdad es que tanta gente clamando por la justicia social, que es algo profundamente injusto, porque implica tratar desigualmente a la gente frente a la ley. Así que digo, que hagan de esas atrocidades, me da lo mismo. ¿Hay algún Es más, liberal en el gobierno, Javier? No, ninguno. ¿Ninguno? No quedó Ninguno. nadie, De hecho, Mariano mira así como diciendo... No, me quedé pensando en algo que quizás sea una buena noticia para Milei. El gobierno está a punto de sacar un decreto, un mega decreto de necesidad y urgencia, con el pomposo título de desburocratización del Estado.
y, entre otros ítems, va a avanzar sobre ese blanqueo laboral que se proyectó en la reforma laboral y que hoy parece en suspenso, dándoles un importante jubileo a los empresarios que han incurrido en la informalidad laboral, diciendo, bueno, hasta acá los poníamos en un veraz, los poníamos en un registro que tenía visibilidad pública, bueno, esa presencia va a ser menor y las multas van a ser menores. Ese es solo uno de los capítulos de una docena que va a incluir este decreto de necesidad y urgencia, que va a involucrar la actividad portuaria, la actividad aerocomercial. Va a haber, por lo menos en términos de los postulados que está presentando el gobierno, nosotros en ámbito financiero estamos publicando mañana con bastante detalle el capítulo laboral de este DNU, que dicen en el gobierno apunta a empezar a desmadejar, a correr este ovillo que está, en el que está convertida la Administración Pública Nacional, plagado de regulaciones excedentes, etcétera, etcétera. En el caso laboral están apuntando a, ya te digo, a hacer una suerte de jubileo. Los que estaban entrampados en este registro van a poder salir mucho más fácilmente, a menor costo, e incluso muchos de ellos que no hayan cumplimentado con sus aportes y contribuciones, también les van a dar una manito como para una que... amnistía. Claro, una vez que los sacan de este registro, porque ¿cuál es el argumento? Mantenerlos en este registro les estaba ocasionando imposibilidad de acceso al crédito. Bueno, eso ya no le gusta seguramente a Milei, porque no podían acceder al crédito, no podían acceder a beneficios fiscales, no podían tener una serie de prerrogativas a las que hoy acceden las empresas en general. A ver, ¿por qué decís no le gusta a Milei? ¿Qué parte? No, me refiero a los beneficios fiscales que le da el gobierno a las empresas. Bueno, si achico el tamaño del Estado, digo, no tengo que darle beneficio a nadie. Digo, puedo tratar igualmente a todos. Pero por eso digo, lo que estamos viendo hoy es que hay una cantidad de beneficios que subsisten para las empresas, e incluso la reforma laboral que va en ese sentido a otorgar más beneficios a las empresas y a quitárselos a los trabajadores que no por decisión propia estuvieron en negro una cantidad de tiempo y sin embargo el gobierno les quita herramientas para ir a accionar contra los empleadores. Bueno, yo te diría que en un mercado laboral como el argentino, que tiene no, pero la pregunta muy es, poca... ¿los contrataron a punta de Sí, pistola? en algún sentido van sí. obligados. Ok, entonces vamos a denunciar que hay esclavismo en la Argentina. Porque eso fue abolido por la Asamblea del año 13. O sea, vos estás diciendo que en Argentina hay esclavismo. Hay que ir a denunciarlo. Obvio que hay esclavismo. Andá y denunciarlo. Te hago la eso pregunta fue abolido en el año 1813. ¿Vos creés que un trabajador tiene plena libertad para ingresar al puesto de trabajo para el cual está calificado y que tenga todas las condiciones de trabajo que sean regulares? Pero vos, ¿por qué crees que...? Si vivimos en Dinamarca lo podemos discutir. No, está bien, pero ¿sabes cuál es el problema? Yo no veo empresas dinamarquesas en Argentina. Muchachos... Nadie hace intercambios no voluntarios, es decir, nadie está yendo a punta de pistola. No, por supuesto que lo hacen. Después lo que pasa... Hay que vivir de algo. Pará un poquito. Y lo Muchachos, otro, voy a tener que cortar porque nos quedamos sin tiempo. Está bien, pero ¿sabes qué? Entre lo que recibe el trabajador y lo que paga el empresario hay 63% de diferencia. Que no se la queda el trabajador. No, obvio, claro, en el medio se la llevan los sindicalistas, se la llevan los políticos. Bueno, eso hace que el salario mínimo se desplace hacia arriba. ¿Y sabes a quién perjudica? A los más vulnerables, a los que tienen, digamos, menos calificaciones. Todas esas cosas, ganancias que lograron. ¿Podemos volver a invitarlos y seguimos con esto? Reventar a los trabajadores más vulnerables. ¿Puedo volver a invitarlos y seguimos con esto? Claro. Gracias por estar, en serio, muchísimas gracias. Y felicitaciones por el programa. Bueno, gracias.